Buenos días, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del quinto Foro Cátedra Libre Insular por la invitación a participar en esta importante actividad. Me corresponde a mí una presentación bajo el nombre La sociopolítica de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, y ella se desarrollará en el marco de la sesión de hoy, cuyo nombre es Salud y Desarrollo para Nueva Esparta. En el marco de esta presentación abordaré los siguientes aspectos. En primer lugar, ¿qué entendemos por sociopolítica de la vacunación contra la COVID-19? Luego, ¿cuál es el mapa de actores a considerar en las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional relacionadas con la vacunación contra la COVID-19? De seguida, ¿cuáles han sido las decisiones adoptadas por ese Poder Ejecutivo Nacional? ¿Cuál es la estrategia implementada? Y finalmente las conclusiones de este trabajo. Veamos ahora entonces qué entendemos por sociopolítica de la vacunación contra la COVID-19. Un enfoque que incorpora el análisis del contexto político, económico, social en que se desarrolla la vacunación contra la COVID-19 en los países e identifica y analiza a los actores participantes en el proceso de decisiones adoptadas. Además, el estudio de las relaciones que se establecen en los entornos internacionales, nacionales, regionales y locales entre los distintos actores identificados como participantes en este proceso. En la infografía que presentamos, pueden darse cuenta de la existencia de un óvalo blanco en cuya parte interna, que denominamos ámbito nacional, incluimos los actores que participan en ese espacio. Fuera de el óvalo blanco incluimos lo que llamamos el ámbito internacional. En el caso específico del ámbito internacional, colocamos en primer lugar la Organización de Naciones Unidas, en la cual, en particular, por tratarse del caso de la salud, que es lo que estamos examinando, tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para la Región de las Américas, que es la OPS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF, y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. En el caso de las organizaciones del sistema interamericano, tenemos en particular la Organización de Estados Americanos. En el caso de organizaciones no gubernamentales internacionales, consideramos entre estos actores a la Cruz Roja Internacional, a la Federación de la Cruz Roja Internacional y a Médicos Sin Fronteras. Luego tenemos un grupo de actores que son los gobiernos de países aliados del Poder Ejecutivo Nacional, entre los cuales se destacan actores que tienen o países que tienen una participación muy directa en el tema incluso de la vacunación, porque son países que, algunos de ellos productores de vacunas, y otros países que están en este momento en la fase de realización de ensayos clínicos de candidatas a vacunas. Es el caso, por ejemplo, de los que son productores de vacunas, el caso de China, el caso de Rusia, y en el caso de los países que están en este momento en la fase de realizar ensayos clínicos con candidatas a vacunas, el caso de Cuba. Y luego tenemos los gobiernos de los países aliados de la Asamblea Nacional electa en el 2015, que son países que tienen un peso importante, no solo por el número de países que siguen todavía incluso en el presente año apoyando a lo que se ha denominado un gobierno interino, presidente interino, pero que es una realidad del contexto político nacional e internacional. Y luego tenemos las empresas farmacéuticas extranjeras, dando especial importancia a aquellas
que se dedican específicamente a la producción de vacunas. Al lado de estos actores internacionales, veamos ahora el ámbito nacional. En el ámbito nacional encontramos un óvalo rojo, cuyo título es Poderes Públicos Nacionales excluyendo al Poder Legislativo. Bajo esta idea de presentar un solo óvalo y no presentar los distintos poderes públicos nacionales que incluyen al Poder Ejecutivo, lo que estamos queriendo transmitir es que interpretamos que el Poder Ejecutivo Nacional ha subsumido los otros poderes y prácticamente hay una participación en bloque de esos otros poderes. El único actor que quedaría fuera, y por eso está ubicado fuera del Poder Público Nacional, que dice precisamente incluyendo Poder Legislativo, está el Poder Legislativo electo en el año 2015. Incluimos también como actor otro órgano que no forma parte de los poderes públicos nacionales, pero fue un órgano electo, ¿no?, y que estuvo activo en el 2020, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Incluimos también como actores a los partidos políticos. Los partidos políticos, si bien son organizaciones autónomas, tienen una presencia importante tanto en el Poder Legislativo, porque la buena parte de los miembros de la Asamblea Nacional son militantes o postulados por partidos políticos, pero eso no significa que debemos incluirlo exactamente como que forman parte del Poder Legislativo, sino que tienen una relación muy cercana al Poder Legislativo. Y en el caso de otros partidos políticos que tienen también presencia en el Poder Legislativo, me refiero a los partidos que apoyan al gobierno nacional, tienen una relación muy estrecha con esos poderes públicos nacionales que excluyen al Poder Legislativo. En ese caso en particular nos interesa destacar un partido político que es Somos Venezuela, y queremos destacar este partido político porque ese partido político, cuando examinemos el plan de vacunación, nos podemos dar cuenta que ha recibido un trato especial y prácticamente se le considera como un grupo prioritario en el esquema o en el cronograma de vacunación. Otros actores que están en el ámbito nacional es la Iglesia, las universidades nacionales, las academias, aquí en particular la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y las otras academias, pero destaco las primeras por el rol destacado que han venido jugando en posicionarse en relación no solo al tema de la vacunación, sino en general a la gestión de la pandemia. Luego, otro actor, los gremios del sector salud, incluyendo todos los gremios del sector salud, pero señalando una presencia importante, a diferencia del pasado, que prácticamente casi podíamos decir que existía un gremio hegemónico al sector salud, que era el gremio médico, pero en este momento no, hay otros gremios que han logrado posicionarse y tener una actividad muy importante, no solo en relación al tema de la gestión de la pandemia, sino en general en relación a los problemas nacionales y en particular en el caso específico de los problemas de salud. Incluimos también, por supuesto, como actores los sindicatos del sector salud, que también han venido a jugar un rol importante, organizaciones empresariales. Recordemos incluso que en el caso específico de FEDECámaras presentó una propuesta en relación a un plan de vacunación
para el país. Incluimos también, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales nacionales, organizaciones en particular aquellas encargadas de la defensa del derecho a la salud. Incluimos también otros actores importantes que ya no están, si bien están en el ámbito nacional, no tienen rango nacional, porque nos estamos refiriendo a los gobiernos de las entidades federales, incluyendo no solo el gobierno, sino incluso también las asambleas regionales, las asambleas legislativas regionales, y finalmente las empresas farmacéuticas nacionales. Por supuesto, uno podría seguir incorporando estos otros actores en el ámbito nacional, pero lo que queremos dar en el marco de nuestra presentación, en el mapeo que estamos construyendo, los actores más importantes. El tamaño de la infografía no guarda relación con el peso que tenga cada actor, porque ese es un tema distinto. Lo que queremos es expresar la presencia de estos actores. La primera decisión gubernamental en materia de vacunas fue la adquisición de 10 millones de vacunas el 15 de noviembre de 2020 en el marco de un convenio con la Federación Rusa. El presidente de la República a su vez anunció que el monto de ese convenio era de $200 millones. Con fecha febrero del 2021, conocimos este documento, cuyo título es Plan Nacional para la Introducción y Despliegue de la Vacuna contra COVID-19. En diciembre de 2020 habíamos conocido una versión de un documento, pero bajo un título distinto. Decía Plan Nacional para la Entrada de la Vacuna contra COVID-19. De este documento destacaremos algunos contenidos que nos parece importante poner de manifiesto. La tabla 6 de este documento, cuyo título es Priorización de grupos beneficiarios para la vacunación contra la COVID-19, nos presenta que la vacunación va a ocurrir en 3 fases. Una primera fase cuya meta es vacunar 6.956.111 personas, una segunda fase que se propone como meta 6.700.000 personas y una tercera fase, una meta de 9.163.889 para un gran total de 20.820.000 personas, que sería la meta del plan. En cada una de estas fases se señala las características de cómo se va a implementar el plan. En la primera fase se habla de 3 grupos, aunque en el sentido estricto, si uno ve con detenimiento el documento, se da cuenta de que hay 4 grupos. Y cada uno de esos grupos tiene internamente una desagregación bajo una figura que se llama momento. Con momento lo que se quiere expresar es el momento en que va a ocurrir la vacunación. En la primera fase están contemplados 8 momentos y para cada momento se precisa exactamente cuál es el tipo de población que va a ser vacunada. El primer momento del primer grupo dice personal de primera línea del Hospital Compuesto de Vacunación o CDI Centinela y Misión Médica Cubana. El segundo momento dice personal del resto del Hospital Compuesto de Vacunación. Y el tercer momento es el personal de primera línea del sector privado. Para cada uno de estos momentos en el primer grupo se establece un lapso. El primero habla de 3 días, el segundo de 4 días, el tercero de 7 días, que se supone que es el lapso en el cual se va a realizar la vacunación para ese personal. En el segundo grupo, que incluye también 3 momentos, se habla también nuevamente del personal de primera línea. Y ese personal de primera línea ya es un personal para establecimientos que no tienen puesto de vacunación, y también para los llamados hoteles sanitarios y para el personal de pesquisa comunitaria de esa operación llamada casa por casa, y el resto
Y el quinto momento es el resto del personal de esos establecimientos de COVID que no tienen puesto de vacunación. Y en sexto lugar, el momento de personal de salud de los otros establecimientos no COVID, es decir, los establecimientos de salud que no están atendiendo COVID, que es lo que nos quiere decir en ese momento. Bien, en el tercer grupo realmente lo que hay es un solo momento, que se refiere a las personas que están entre 19 y 59 años con comorbilidades. Y un cuarto grupo que son sencillamente las personas mayores de 60 años. En la segunda fase hay también otros momentos, son 9 momentos, de lo cual quiero destacar fundamentalmente que el séptimo momento es el personal de educación. Y destaco esto porque, como veremos más adelante, el personal de vacunación fue vacunado o comenzó a vacunarse violando el contenido de lo que está estipulado en esta tabla, porque no estaba en las prioridades señaladas, estaba precisamente en la segunda fase, y sin embargo comenzó a vacunarse en la primera fase, y no solo comenzó a vacunarse, sino que se saltaron incluso poblaciones o grupos que estaban antes del personal de educación, porque si ustedes ven, la segunda fase tenía 6 grupos antes del personal de educación. Lo mismo ocurre, que quiero destacar, el caso de los parlamentarios y miembros del gabinete ejecutivo, que estaban en el 9º puesto de la segunda fase y que sin embargo fueron vacunados en la primera fase. En esta figura lo que queremos destacar es que se corrige lo señalado en la tabla anterior, porque para la primera fase sí aparecen exactamente entonces los 4 grupos a los que hicimos referencia. Pero lo que nos interesa destacar aquí es que se sigue insistiendo en una definición de personal de salud de primera línea. En el anterior se hablaba de este personal de salud de primera línea y luego era el resto de personal de salud. Aquí se introduce un nuevo criterio que es personal de salud de mediano y bajo riesgo. Pero aprovecho para señalar que ni en general en el contenido del documento se hace mención alguna qué es lo que llamamos personal de salud de primera línea, qué es lo que llamamos personal de salud de mediano y bajo riesgo, que son elementos importantes porque si no existe definición no es posible hacer la selección de cuál es el personal que va a ser vacunado. Este anexo del plan, cuyo título es Personal de Salud de primera línea priorizado para la fase 1 de la vacunación, presenta una información desagregada por entidad federal y con la meta vacunar para cada una de ellas, cuyo total es 78.436 personas a vacunar, de las cuales, si uno agrupa y suma las entidades federales, 69.936 corresponden a entidades federales. En el caso particular Estado Nueva Esparta, el personal estimado a vacunar de esa primera línea es de 1.175 distribuidos en los 2 establecimientos que existen en el Estado de Nueva Esparta, por lo menos en el documento. Uno de ellos es el Hospital Luis Ortega y el otro es el CDI Valle Verde. Y además aparece en la tabla lo correspondiente a categoría otros. Esa categoría otros suma 8.500 distribuidas entre personal estimado a vacunar en CDI y sector privado. Pero estos 2 últimos no están desagregados por entidad federal, sino es un dato nacional. Esta circular que presentamos, identificada con las siglas BRSC, que significa Viceministerio de Redes Salud Colectivas, DG, Dirección General de Epidemiología, DI, Dirección de Humanizaciones, es la circular número 2 del año 2021 y está dirigida a los epidemiólogos estadales. La importancia de esta circular radica en lo siguiente.
aunque hemos señalado que el documento que hemos presentado anteriormente, bajo el nombre Plan, no está oficializado, de una u otra manera, esta circular podríamos señalar que semioficializa la existencia del plan, porque hace referencia que estas instrucciones que se están dando, el lineamiento en el asunto, mejor dicho, en el asunto aparece como lineamiento de la circular, el tema de la circular, que es exactamente las instrucciones para la administración de la vacuna Sputnik 5, que era en ese momento la única vacuna que se tenía disponible para Venezuela. Más adelante vamos a ver otro elemento del contenido en la segunda página de esta circular que aumenta la importancia que le hemos señalado a la existencia de este documento. El otro elemento que nos permite afirmar la importancia de esta circular es el siguiente. A diferencia del plan, en esta circular sí hay una definición de personal de salud de primera línea. Como tal se considera el que trabaja en los centros centinelas para la atención y tratamiento de pacientes, y la razón que se argumenta es porque son los que presentan el riesgo más alto. Pero además se define específicamente cuál es ese de primera línea que trabaja en esos centros centinelas. Se consideran entonces como solo los que trabajan en los servicios de triaje respiratorio, los que trabajan en la sala de hospitalización y en las unidades de cuidados intensivos. Y se incorpora también otra definición, que es personal de salud de segunda línea. ¿Y cuál es el personal de salud de segunda línea? Precisamente los trabajadores de estos centros centinelas que laboran en los demás servicios. Entonces, esa es una definición restringida de lo que es personal de salud tanto de primera como de segunda línea. Aquí lo que es importante a destacar es que, de acuerdo a esta circular, el personal que no trabaja en el sector público, en los centros centinelas, no es un personal de primera línea, independientemente que cumpla los criterios que incluso se definen en esta circular. Y por supuesto, con este criterio, el personal del sector privado no es considerado como personal de primera línea. El propósito de esta lámina es ilustrar otra decisión ocurrida, y es una decisión en la cual no solo está participando el actor Poder Ejecutivo Nacional, sino también están participando otros actores en el ámbito nacional, que es el caso de el representante, el doctor Julio Castro, representante de la Asamblea Nacional electa en el 2015, y está participando también otros dos actores que están en el ámbito internacional, que es por un lado la OPS, Oficina Regional de la OMS, y por otro lado UNICEF. Y esa decisión fue ¿cuál? La creación de una mesa nacional para el acceso a COVAX, que como sabemos es una de las posibilidades para la adquisición de vacunas, y que el plan nacional que hemos examinado también señala que, además de haber hecho la negociación con la Federación Rusa, está en su intención acceder o participar en el acceso a COVAX para tener también otra fuente de disponibilidad de vacunas. La estrategia implementada por el Poder Ejecutivo Nacional relacionada con la vacunación contra la COVID-19 está centrada en los siguientes elementos. Mantener sin definir la existencia oficial de un Plan Nacional de Vacunación. Continuar implementando el proceso de vacunación iniciado en el pasado mes de febrero, teniendo como referente el documento Plan Nacional para la Introducción y Despliegue de la Vacuna contra COVID-19, pero adoptando decisiones en franco desacato a las prioridades señaladas en las fases de ejecución del plan. Continuar con las
legitimación del sistema PATRA iniciado con el programa de despistaje masivo personalizado de la COVID-19 al hacer uso de este sistema para seleccionar a los adultos mayores con comorbilidades a ser vacunados, suplantando las competencias de la Dirección de Epidemiología del Ministerio Popular para la Salud de velar por la recolección sistemática de datos, su procesamiento y análisis con la finalidad de elaborar los perfiles epidemiológicos y las estadísticas de salud a nivel nacional. Y finalmente, privilegiar en la toma de decisiones en los asuntos relacionados con la vacunación contra la COVID-19 criterios distintos a los objetivos y propósitos de salud pública. He escogido esta ilustración de Wilhelm Pedersen, primer ilustrador del cuento El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, para hablar de la conclusión más importante de lo que hemos realizado. El rey está desnudo. ¿Y qué es lo que ha quedado en desnudo? Ha quedado en desnudo que no tenemos un plan oficial de vacunación. Ha quedado en desnudo que el documento presentado contiene un conjunto de imprecisiones, tales como la no definición de lo que es personal de salud de primera línea y luego de lo que se llama segunda y otras líneas. Ha quedado al desnudo también que la estimación del personal de primera línea por vacunar no representa la realidad de cuál es el personal de salud que necesita estar protegido. Una parte importante de ese personal de salud no aparece en los documentos o en el documento. Y otra muy importante, que es que el problema no es que exista o no exista un plan, por supuesto. Necesitamos que exista un plan porque es la única manera de poder reclamar y conocer en base a un documento qué es lo que está ocurriendo. Pero también es importante tener presente que el rey queda desnudo cuando dice unas cosas el documento y las prácticas son otras. Cuando yo decido que salto momentos que están en la prioridad de primera línea y adopto otros, evidentemente estás desnudando que no me importa que exista un plan, sino lo que importa es la decisión de la autoridad que tiene en sus manos el poder. Me parece que esa es una conclusión importante y la ilustración es la expresión que me parece más rica que pueda ilustrar esta primera conclusión. Esta otra lámina que he escogido es un pensamiento de José Saramago. José Saramago dice, él sabe que miente, sabe que nosotros sabemos que está mintiendo, pero por pertenecer al tipo de comportamiento de mentiroso compulsivo, seguirá mintiendo aunque tenga delante de los ojos la más desnuda de las verdades. Seguirá mintiendo incluso después de que la verdad le haya reventado ante la cara. Lo que hemos examinado pone de manifiesto no solo que nos han mentido, pone de manifiesto también algo que no solo es mentira. Han intentado engañarnos, pero tal como dice Saramago, aunque sigan mintiendo, después que la verdad le haya reventado ante la cara, no pueden ocultar realmente la gravedad de lo que está ocurriendo.